lecturas, evangelio y reflexión de hoy, lunes 14 de agosto del 2025. Y hoy también la iglesia nos propone celebrar al santo del día, Santa Elena. Nació en Bitinia en el año 270 de familia plebeya. Fue repudiada por el marido, el tribuno Constancio Cloro, por conveniencia política, pero cuando muere su hijo Constantino asume el poder y da libertad a los cristianos en el 313 con el famoso, entre comillas, Edicto de Milán. Amaba mucho a su madre y le concede todos los honores y los títulos de nobilísima fémina y augusta, hermosa, humilde, piadosa y valiente, artífice de la exploración y rescate de los santos lugares, la Santa Cruz y construcción de iglesias, el Calvario, el Monte de los Olivos y la Gruta de Belén. A ella también se le atribuye a Santa Elena, que es la mamá de Constantino, que fue la que llevó la escalera donde subió Jesús al pretorio, al encuentro con Pilato. Esta escalera se la conoce como Escala Santa y está en Roma ubicada. Y cuando uno está allí en Roma, pues una de las costumbres, de las tradiciones, cuando uno peregrina a estos lugares santos, en la ciudad eterna de Roma, es subir en rodilla, arrodillado, esta escalera hasta llegar a la cruz. Y entre otras cosas hermosas que también se dice de Santa Elena. Por eso le decimos a ella, Santa Elena, ruega por nosotros. Lectura del libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 11 al 19. En aquellos días los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces el Señor se encolorizó contra Israel. Lo puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a sus enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerle frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlo como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron, dando culto y adorando otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron para nada. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 105. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y
aprendieron sus prácticas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos, y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Cuántas veces los libró, pero ellos se obstinaron en su actitud. Entonces el Señor miró sus angustias y escuchó sus gritos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Aclamación antes del Evangelio. De Mateo capítulo 5, versículo 3. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Aclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, estamos iniciando hoy delante del Señor una nueva semana. Hoy es lunes y debemos comenzar con ese pie firme y más aún comenzar poniéndonos en la presencia del Señor, escuchando su mensaje e invocando su Espíritu que descienda sobre nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Continuamos con la lectura de la palabra de Dios del libro de los Jueces y en esta ocasión nos encontramos que Dios instituye jueces para seguir guiando y protegiendo al pueblo de Israel. Vemos cómo también este pueblo sigue todavía con la idolatría, sigue detrás de los falsos dioses, de los ídolos, y cómo abandonan con facilidad al Señor. Tuvieron a Abraham, Isaac, Jacob, luego tuvieron a Moisés, luego murió Moisés, luego estuvieron ahí delante del pueblo a Aarón, luego a Josué, luego vemos que el Señor no los deja solos, pero por último le instituye jueces. Luego más adelante vamos a ver que le envía profetas. En este momento ya le instituyó a jueces, ¿sí? Que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban, del peligro. Pero ¿sabe qué pasó? Pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Dice una palabra durísima: se prostituyeron dando culto y adorando a otros dioses y se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres. Ese es el pecado de Israel, el tema de la idolatría, que se dejan arrastrar fácilmente por otros dioses, por otras costumbres, y se apartan de Dios. Yo creo que también
para nosotros esto nos debe hacer reflexionar profundamente en nuestras vidas, porque el Señor ha instituido jueces, ha instituido ministros, el Papa, los obispos, sacerdotes, a nuestros propios padres que nos guían siempre por el camino del bien. Sin embargo, a veces nosotros con mucha facilidad, ¿sabe qué pasó? Que no escuchamos, no queremos escuchar a nuestros jueces, entre comillas, a nuestros padres, pero tampoco lo escucharon, dice la palabra. No queremos escuchar nosotros a quienes nos guían, a quienes nos dan luces para podernos encaminar hacia el Señor. Por eso el Salmo viene y nos dice, el Salmo 105, perdona, Señor, las culpas de nosotros, tu pueblo. Perdónanos, Señor, porque dice aquí que porque nos hemos unido a los paganos, nos hemos alejado de ti, porque nos hemos encaminado a otras obras, porque nos hemos nosotros prostituido con acciones desleales, porque nos hemos apartado del Señor. Por eso vamos a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, porque muchas veces seguimos fallando, seguimos nosotros cayendo en el error. Ahora en el Evangelio nos habla directamente de este joven rico, Mateo capítulo 19. Muy conocido, por cierto, este Evangelio. Y le pregunta al Señor Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Has cumplido los mandamientos? Le responde el Señor, le dice, sí. Bueno, ¿cuáles? Él lo sabía, pero sin embargo le pregunta como para ponerlo a prueba. ¿Cuáles? Y Jesús viene y le recuerda a él y a todos nosotros los mandamientos. No matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falso testimonio, honrar a papá y a mamá, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice al joven, oye, Señor, todo eso lo he cumplido. Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Y el joven dice que se fue muy triste porque era demasiado rico. Y aquí tenemos nosotros la guía de la santificación. Tenemos nosotros los mandamientos de la ley de Dios que siempre el Señor nos recuerda para que no nos olvidemos desde amar a Dios hasta no matar y luego desde amar al prójimo como a nosotros mismos, como se resumen los mandamientos de la ley de Dios. Esto es fundamental. Ahora, queremos ser perfectos, entonces tenemos que vender todo, es decir, tenemos que desprendernos absolutamente de todo. Por eso este Evangelio nos habla del desprendimiento, Qué difícil que es desprendernos de los bienes materiales de este mundo. Como siempre digo yo, que son un medio, pero no son un fin, porque el fin es la salvación, el fin es el cielo, el fin de nosotros es Cristo, es la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, en este día muy bonito que estamos iniciando, día lunes, el día de inicio de la semana, vamos a hacer un examen de conciencia delante del Señor y a preguntarnos cuántas veces nosotros no hemos escuchado a nuestros padres, a las personas que están delante de nosotros y nos hemos desviado del camino del Señor. Por eso tenemos que pedirle perdón y a veces, sin embargo, sintiendo culpa, nosotros no pedimos perdón. Por eso estamos llamados a decirle, perdona, Señor, las culpas de nosotros, tu pueblo. Y que nos ayude el Señor a desprendernos para que este ejemplo que nos pone el Señor en el Evangelio del joven rico, podamos nosotros tomarnos en serio y hagamos un examen de conciencia en nuestras vidas y podamos desprendernos de las cosas que son secundarias, que son superfluas. Porque los bienes son necesarios para dignificarnos como personas, como seres humanos, como cristianos, pero también para servirle a Dios y al prójimo. Sin embargo, no son el fin, porque el fin último es Cristo, es Dios. Que el Señor nos ayude en este día muy especial que estamos celebrando y que celebramos a Santa Elena.
Felicidades a todas las Helenas del mundo entero. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a cada uno de ustedes por escuchar, por comentar, por ver, compartir este video. Que tengan un buen lunes y buen inicio de semana para todos ustedes. Chao, chao. Será hasta la próxima ocasión. Bendiciones una vez más.